Hemos presentado un proyecto de educación, yo diría que va a ser bastante controvertido, porque lo que se ha venido haciendo últimamente, varios años hacia atrás, es un poco tratar de ir emparchando las cosas que parece que andan mal en la educación. Y lo que ocurre, a mi juicio, y no solo a mi juicio, sino a juicio de mucha gente que ha estudiado profundamente el tema, que hace muchísimo tiempo que la educación en la Argentina, y obviamente también en la provincia de Santa Fe, viene fracasando. Y creo que el ejemplo es muy claro. Hace 30 y pico años atrás hablábamos de que la Argentina era un país que tenía una educación de excelencia, al extremo de que estábamos entre los mejores de Latinoamérica y podíamos discutir cuestiones incluso a nivel con Europa. Tuvimos premios Nobel antes que otros países, que España inclusive. Es decir, teníamos una educación extraordinaria. ¿Qué es lo que pasó? Que pasamos de tener una educación tan buena a una educación que hoy, vamos a ver, es infinitamente mala. ¿Y cuánto fue que perdimos el rumbo? Y el análisis de eso surge después con meridiana claridad qué es lo que habría que hacer para corregir la educación. Yo te voy a contar una suerte de historia de la realidad. Cuando en América había aproximadamente 200 personas, 300 personas, las primeras personas que llegaron, lo primero que hicieron fue crear un cabildo. Porque el cabildo era una institución de la Edad Media donde la gente se sentaba a discutir los problemas que tenían como conjunto. En este cabildo hay registros históricos que una de las primeras discusiones que hubo era si había o no había que traer un maestro a América. Pero acá está el segundo hecho, que para mí es el más trascendente todavía, que inmediatamente que deciden traer un maestro, entre todos se ponen a discutir qué tiene que enseñar ese maestro, qué tiene que saber, qué le va a decir a los chicos. Eso fue transformado en lo que se llaman los Consejos Nacional y Provincial de Educación, en donde la sociedad toda discute cuál tiene que ser la educación, cómo tiene que ser esa educación. Y ese modelo en donde la sociedad participa de lleno fue el exitoso. Eso fue el que posibilitó que tuviéramos la educación que tuvimos durante tantos años. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, cuando viene la dictadura de Onganía, se produce un hecho significativo. Onganía se caracterizó justamente por ser, de alguna manera, un enemigo de la educación. Y a nivel de la educación primaria y secundaria, disuelve los consejos provincial y nacional de educación y prácticamente pone todas las facultades en un ministro. Un ministro que empieza a recrear más o menos lo mismo que hacía el consejo, pero obviamente con condiciones infinitamente menores, porque no puede integrar toda ese conocimiento que traían todos estos actores sociales. Entonces nos encontramos con un montón de hechos en donde se queda demostrado que el ministro no tiene esa capacidad, por más que fuera el ministro más fantástico, no importa de qué partido político, o sea, no lo puede hacer solo. Una cosa que demuestra que la educación fracasó es concretamente que si una de las funciones esenciales de la educación es formarte para que puedas seguir formándote, lo que uno debiera preguntarse, ¿cómo puede ser que un chico que después que estuvo toda la primaria, toda la secundaria, que vio infinidad de disciplinas, que estuvo con especialistas de todas clases, terminó y dice, y no sé qué seguir en la universidad? No sabe porque fracasó la escuela en esto de decirle cuál es su mejor capacidad, cuál es su principal vocación, qué es lo que él hace mejor, qué es lo que podría hacer. Es decir, que fracasa hasta en lo más esencial. Y lo que es más importante, y lo traigo acá porque es un poco el problema de la sociedad en su conjunto, es que hay una vinculación directa en este fracaso de la educación el problema de la seguridad. Ya lo decía Sarmiento hace muchos años. Sarmiento decía, hagamos escuela ahora porque si no vamos a tener que hacer muchas cárceles. Porque ya desde aquel entonces se sabía que había una vinculación directa entre la falta de educación y el delito. Y a mí me impactó mucho un trabajo que me trajeron sobre una especie de video en donde una persona que era una persona de la villa, que había sido
llevada a cárcel por varios delitos en su juventud, y en el relato de su vida me parece fantástico dos o tres cosas que quisiera compartir. Lo primero es que él dice, bueno, hay un maestro de carpintería que me quería enseñar a leer y yo no quería porque me parecía que me quería transformar en comunista, dice, porque me daba cosas del Che Guevara. Pero resulta que, bueno, comete también otra cosa, seguramente otro delito dentro de la propia cárcel, y lo mandan a solitario. Y ahí no tiene otra alternativa que empezar a leer, y lee. Y lo fascinante de esto, que él saca la siguiente conclusión, le dice, mire, el problema que ustedes tienen, haciendo referencia a los que no son de la villa, es que creen que nosotros tenemos el mismo paradigma que ustedes, es decir, que nosotros queremos tener un trabajo, que queremos estudiar, que queremos tener una casa. No, dice. Yo, cuando era chiquitito, me levantaba a la mañana y pensaba a ver qué me podía llevar a mi casa, aunque no fuera mío. Y yo le contaba a mi mamá, y esto fue lo que más me impactó a mí, dice, que mi sueño era participar de una toma de rehenes en un banco. Y finaliza diciendo algo que acá sí hay que revalorizar. Él dice, pero ahora que aprendí a leer, que estuve estudiando, que veo cómo es la realidad, ahora yo también quiero el paradigma de ustedes, dice. Yo también quisiera tener un trabajo, no me quisiera drogar, no quisiera robar más, quisiera tener una familia. El 83% de los presos que hoy tenemos, aparte de que son inmensa mayoría jóvenes, no terminaron la primaria. Esto nos está indicando claramente que la falta de educación genera la inseguridad, genera el delito. Termino diciendo algo que enseñó alguna vez un profesor de Derecho Penal, decía, endurecer las penas tampoco sirve. ¿Por qué? Porque dice, en la Revolución Francesa, porque había tanto caos, decidieron cortarle la cabeza a quien robara una hogaza de pan, cualquier cosa le cortaban la cabeza. Y resulta que terminaba de caer el cadáver en el pozo y había quienes le robaban las botas. Quiere decir que la persona que iba a robar la bota veía lo que le ocurría, que era cortarle la cabeza al que había robado, y no le importaba. No es que no le importaba, no podía entender. Hay que formar un consejo que le devuelva a la sociedad la educación, pero esas personas que estamos discutiendo, si tendrán que ser electas algunas, otros representantes de los docentes, de los cooperadores, de los empresarios, esto todavía está en discusión. Yo propongo una forma, pero estoy abierto a tomar la que sea más conveniente desde el consenso general. Pero lo que sí es cierto es que esas personas tienen que tener la obligación de trabajar, tienen que cobrar un sueldo, y lo que ellas resuelvan es lo que se tiene que aplicar. El ministro tendrá que hacer lo que ese consejo diga. Si le devolvemos la educación a la sociedad, los chicos que hoy tienen 3 o 4 años, cuando esos chicos tengan 17 años, a lo mejor en esta provincia no nos van a seguir robando y vamos a poder andar por la calle otra vez como andábamos hace unos cuantos años atrás, pudiendo dejar la puerta abierta y no tener que tener alarmas.